Chicago, Illinois, es una ciudad con una reputación de tener un sistema policial riguroso y una larga tradición de servicio en la aplicación de la ley. En uno de los barrios del South Side vivían dos familias de policías que estaban estrechamente unidas por una amistad de muchos años y una solidaridad profesional. Michael Campbell, de 48 años, detective principal de la Unidad de Delitos Graves del Departamento de Policía de Chicago, era conocido por su impecable historial y su reputación de ser un empleado de principios. De estatura media, atlético, con el pelo corto y la mirada atenta de un investigador experimentado. Su esposa Elizabeth trabajaba como psicóloga escolar en una escuela municipal local. Su compañero y amigo cercano, Robert Stevens, de 50 años, ocupaba el cargo de subdirector de la estación de policía del distrito. Más corpulento, con un característico bigote estilo años 80, era conocido por sus habilidades organizativas y su capacidad para formar equipos de trabajo. Su esposa Sarah trabajaba como enfermera en la clínica de la Universidad de Loyola. Sus hijos, Jason Campbell y Derek Stevens, de 23 y 24 años respectivamente, crecieron prácticamente como hermanos. Crecieron juntos en el mismo barrio, practicaban boxeo en la misma academia y se graduaron de la misma escuela secundaria Abraham Lincoln. Ambos, después de obtener sus títulos universitarios, planeaban seguir carreras en el sistema de aplicación de la ley. Jason se preparaba para ingresar a la academia de policía, mientras que Derek ya estaba en prácticas en la Fiscalía del Condado. Las familias Campbell y Stevens eran tan cercanas que regularmente pasaban los fines de semana juntos, organizaban barbacoas en sus casas de campo y celebraban fiestas. No solo los unía el compañerismo profesional, sino también una profunda comprensión y respeto humano. Nadie pudo prever que un día, entre sus hijos, ocurriría un evento que destruiría por completo una amistad de muchos años y cambiaría la vida de ambas familias. La historia de la amistad entre Michael Campbell y Robert Stevens comenzó en 2002, cuando ambos realizaban prácticas en la Academia de Policía de Chicago al mismo tiempo. Ambos provenían de familias con tradiciones policiales, sus padres también habían servido en las fuerzas del orden de la ciudad. Michael Campbell venía de una familia irlandesa de policías. Su padre, Patrick Campbell, sirvió en la policía de Chicago durante más de 30 años, llegando al rango de capitán. El abuelo de Michael también fue policía, lo que hacía que el servicio en las fuerzas del orden fuera una tradición familiar. Robert Stevens, en cambio, provenía de una familia afroamericana de clase media. Su padre trabajaba como abogado, pero siempre mantuvo estrechos lazos con los sindicatos policiales y las estructuras de aplicación de la ley. Robert eligió conscientemente el camino de ser policía, deseando influir directamente en la situación criminal en la ciudad. En la academia, se encontraron en el mismo grupo de estudio. Al principio no había una especial cercanía entre ellos, sus caracteres y antecedentes eran demasiado diferentes. Michael, reservado y metódico, prefería seguir las instrucciones al pie de la letra. Robert, más emocional y carismático, sabía encontrar soluciones no convencionales en situaciones difíciles. Un momento decisivo en su relación fue la práctica conjunta en el barrio de Englewood, uno de los más criminales de Chicago. Durante una patrulla, se vieron envueltos en un tiroteo con un grupo armado de narcotraficantes. Michael sufrió una herida leve y Robert literalmente lo sacó de la línea de fuego, mostrando un valor excepcional. Después de este incidente, su amistad se volvió más fuerte que el acero. No solo trabajaban juntos, sino que se apoyaban mutuamente en la vida personal. Robert ayudó a Michael a conocer a Elizabeth en uno de los bailes de la policía, y Michael se convirtió en el padrino del hijo mayor de Robert. Para el momento de los acontecimientos escritos, habían trabajado juntos durante más de 15 años. Se consideraban algunos de los empleados más productivos del Departamento de Policía de Chicago y habían recibido numerosos premios por su destacada labor. Jason Campbell y Derek Stevens crecieron prácticamente como hermanos de sangre. Desde la infancia, compartían intereses comunes, pasaban tiempo juntos y tenían una profunda amistad entre sus familias.
Ambos vivían en el barrio de Southside, donde todos se conocían y las familias de policías gozaban de un respeto especial. En la escuela secundaria Abraham Lincoln eran activistas y estudiantes destacados. Jason se especializaba en ciencias exactas, estaba seriamente interesado en matemáticas y tecnologías informáticas. Derek, por otro lado, era más humanista, interesado en derecho y sociología. A pesar de sus diferencias de intereses, siempre se apoyaban mutuamente. Ambos practicaban boxeo en la misma academia, bajo la dirección del ex policía Frank Moreno. El entrenador los destacaba entre otros adolescentes, no solo por su preparación física, sino también por su espíritu de equipo. En los torneos, a menudo competían como pareja, lo que solo fortalecía su amistad. Después de graduarse de la escuela, sus caminos se separaron un poco. Jason ingresó a la Universidad Técnica de Illinois para estudiar ciberseguridad, mientras se preparaba para ingresar a la Academia de Policía. Derek eligió la Facultad de Derecho de la Universidad de DePaul, con planes de trabajar en la Fiscalía. A pesar de estudiar en instituciones diferentes, seguían viéndose con frecuencia. Todos los fines de semana se reunían en la casa de alguno de los padres, participaban en eventos familiares, barbacoas y celebraciones conjuntas. Su amistad parecía indestructible, confiaban el uno en el otro prácticamente en todo. Los padres estaban orgullosos de sus logros. Michael Campbell veía en su hijo al continuador de la dinastía policial, mientras Robert Stevens soñaba con que Derek se convirtiera en un exitoso fiscal. Nadie podría haber previsto que entre los jóvenes existía una tensión oculta que un día llevaría a consecuencias irreparables. En diciembre de 2022, ocurrió un evento que cambió por completo sus vidas y la de sus familias. Sucedió algo de lo que posteriormente hablarían todos en el Departamento de Policía de Chicago y que se convertiría en una verdadera prueba para ambas familias. Los eventos ocurrieron en la noche del 17 al 18 de diciembre de 2022. Jason Campbell y Derek Stevens se encontraron en el bar Blue Line en el distrito de Wicker Park, popular entre los jóvenes de Chicago. El bar estaba ubicado cerca del campus universitario, donde a menudo se reunían estudiantes. Según el informe policial y los testimonios de los testigos, los jóvenes pasaron en el bar alrededor de 3 horas. Inicialmente conversaron tranquilamente, consumiendo bebidas de bajo contenido alcohólico. Las grabaciones de las cámaras de seguridad captaron su animada charla en una mesa en la esquina del establecimiento. Cerca de las 11:45 de la noche, ocurrió un conflicto verbal entre ellos. El barman Michael Reynolds, entrevistado por la investigación, dijo que los jóvenes comenzaron a alzar la voz. No escuchó el contenido de la conversación, pero notó la creciente tensión. A las 12:17 de la madrugada, salieron del bar. La zona alrededor del bar estaba equipada con cámaras de seguridad externas que captaron su salida. Jason y Derek mostraban signos evidentes de tensión emocional. Sus movimientos eran bruscos, cada uno adoptando una postura defensiva. El lugar del incidente se encontraba a 200 metros del bar, en un callejón sin salida entre edificios residenciales. La pericia médico-forense determinó posteriormente la hora exacta del incidente, 12:23 de la madrugada. Según los documentos del caso, como resultado del conflicto, Derek Stevens recibió una herida de bala en el área del pecho. El arma era la pistola reglamentaria de Jason Campbell, la cual había recibido durante su entrenamiento en la Academia de Policía. Los primeros en llegar al lugar fueron los policías, llamados por los testigos. Jason Campbell estaba junto a Derek Stevens, quien estaba herido. El equipo de ambulancia que llegó declaró la muerte de Derek Stevens antes de poder trasladarlo al hospital. Esa noche terminó la amistad de muchos años entre las dos familias y comenzó la investigación más difícil en la carrera de Michael Campbell y Robert Stevens. La investigación comenzó inmediatamente después del incidente. Inicialmente, el caso fue asignado a la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Chicago. Dado que ambos participantes del incidente estaban vinculados al sistema de aplicación de la ley,
la investigación se llevó a cabo con especial minuciosidad. El primero en ser interrogado fue Jason Campbell. Los protocolos del interrogatorio registran su estado como de shock y deprimido. Relató consistentemente las circunstancias del incidente sin rehusarse a dar declaraciones. Según los materiales preliminares, Jason afirmaba que el suceso fue un accidente. La versión de los hechos proporcionada por Jason era la siguiente: después de salir del bar, se produjo un agudo conflicto verbal entre ellos. Derek supuestamente amenazó a Jason, intentó usar la fuerza física. Durante el altercado, se produjo un disparo accidental con el arma reglamentaria. Los investigadores confiscaron la pistola de servicio de Jason, una Springfield XD-M, calibre 9 milímetros, que le había sido asignada durante su formación en la Academia de Policía. La pericia balística determinó que el disparo mortal fue realizado con esa arma. Un elemento clave de la investigación fueron las declaraciones del barman Michael Reynolds. Confirmó la creciente tensión entre los jóvenes, pero no pudo reproducir exactamente el contenido de su conversación. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar tampoco proporcionaban una imagen completa de lo ocurrido. La autopsia registró una herida de bala en el área del pecho con daño al pulmón y a la aorta. La muerte fue casi instantánea. El análisis toxicológico mostró la presencia de alcohol en la sangre de ambos participantes, aunque la concentración no excedía los límites legales. Un aspecto separado de la investigación fue el estudio de la historia de las relaciones entre Jason y Derek. Se entrevistó a sus amigos, profesores y entrenadores. Ninguno de los entrevistados pudo prever las causas de un conflicto tan agudo. Los padres del fallecido, Robert y Sarah Stevens, estaban en estado de shock. Michael Campbell, a pesar de su experiencia profesional, estaba completamente abatido por lo sucedido. Parecía que la tragedia había destruido no solo la vida de los jóvenes, sino también la amistad de muchos años entre las dos familias de policías. La audiencia del juicio contra Jason Campbell comenzó el 15 de marzo de 2023 en el Tribunal del Condado de Cook. El caso fue escuchado por la jueza Elizabeth Hansen en un procedimiento especial, dado que el acusado estaba relacionado con el sistema de aplicación de la ley y la resonancia del incidente. El fiscal del condado, Daniel Ramírez, acusó a Jason Campbell de homicidio involuntario en circunstancias agravantes. La fiscalía insistió en la versión de causar intencionadamente graves daños corporales que resultaron en la muerte de la víctima. El abogado defensor, Stephen Goldberg, basó la línea de defensa en la versión del accidente. Insistió en que el disparo fue involuntario y ocurrió en un estado de defensa necesaria. Como pruebas clave, la defensa presentó testimonios de testigos sobre el comportamiento provocador de Derek Stevens, características del lugar de estudio y trabajo de Jason Campbell, evaluación psicológica del estado del acusado. Los testigos clave de la acusación fueron el barman Michael Reynolds, el criminólogo Eric Torres, la psiquiatra forense Karen Weiner. La parte acusadora presentó las siguientes pruebas clave: la pericia balística de la herida de bala, el informe toxicológico, las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Los padres del fallecido, Robert y Sarah Stevens, estuvieron presentes en cada audiencia. Su presencia creó una atmósfera emocional especial en la sala del tribunal. El juicio duró 3 semanas. Las partes presentaron numerosas pruebas y interrogaron a decenas de testigos. Cada detalle del incidente fue objeto de un análisis minucioso. El 20 de abril de 2023, la jueza Elizabeth Hansen dictó la sentencia en el caso de Jason Campbell. El acusado fue declarado culpable de homicidio involuntario con exceso de legítima defensa. El tribunal lo condenó a 7 años de prisión en un centro correccional de régimen medio. La sentencia fue recibida de manera ambivalente. La familia del fallecido Derek consideró la pena demasiado leve. El abogado defensor Stephen Goldberg anunció su intención de apelar. Jason Campbell mantuvo la calma durante la lectura de la sentencia, mirando ocasionalmente a sus padres.
Las consecuencias profesionales afectaron a ambas familias de policías. Michael Campbell fue suspendido de su cargo hasta la conclusión del proceso judicial. Robert Stevens presentó un informe de dimisión, no queriendo continuar en el servicio después de la muerte de su hijo. La tragedia destruyó por completo la amistad de muchos años entre las dos familias de policías. Michael Campbell y Robert Stevens, quienes una vez fueron amigos cercanos y un equipo invencible, ahora no podían estar en la misma habitación. Elizabeth Campbell, la madre de Jason, cayó en una profunda depresión. Sarah Stevens recibió tratamiento psicológico. Ambas familias prácticamente perdieron el futuro que habían planeado juntos. La investigación nunca estableció la verdadera causa del conflicto entre Jason y Derek. Las versiones de los investigadores se basaban exclusivamente en pruebas circunstanciales y testimonios de testigos. El Departamento de Policía de Chicago utilizó esta historia como un caso para estudiar la ética profesional y la preparación psicológica de los jóvenes oficiales. La historia se convirtió en una especie de advertencia sobre la fragilidad de las relaciones humanas y el poder destructivo del conflicto emocional. Un año después del incidente, las familias habían cesado por completo cualquier contacto. La amistad de muchos años, que parecía indestructible, fue destruida en una noche fatídica.